Hola gente del otro lado de las ondas, esto es Café y Arte y estamos de vuelta. Hay un estudio muy interesante que acabo de leer que me parece sorprendente pero a la vez lógico. El estudio dice que las personas inteligentes se están acabando. Así es, se están acabando. No es tan dramático como suena, no es tan de golpe, pero sí, aparentemente hay una reducción en la cantidad de personas inteligentes en el mundo. Esto de acuerdo a las estadísticas que se han hecho respecto del IQ y todas estas cosas, que también el IQ es algo debatible, pero dice el estudio básicamente que las personas que tienden a ser inteligentes están escaseando y que una de las posibles causas es porque la gente inteligente no está queriendo tener hijos. Están decidiendo no reproducirse. No quiere decir que esto sea condicionante de gente inteligente, pero es un dato interesante y a la vez lógico. Esto quiere decir que las personas que son inteligentes no se van a reproducir, estadísticamente hablando, y las personas que no son tan brillantes probablemente tengan uno o dos hijos. Y para hablar sobre el tema y la estupidez en general, tenemos aquí a Diana Reza en su fulgurante regreso a este programa. Espero que con un poco menos de malas palabras que la última vez. Para los que no lo sepan, Diana Reza estuvo en el primer programa de esta segunda etapa de Café y Arte, pero tuvimos que bajar el capítulo porque a partir del minuto número 1 sacó el barrio como no tienen idea. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo tuviste que bajar o te lo bajaron? De hecho me lo censuraron y luego dije, bueno, ya para que lo, Ah, lo vuelvo a subir. te Es- lo bajaste. no, Ok. pero es que, güey, o sea, Oye, estoy un poco preocupada porque, o sea, ya dijiste que los que tenemos hijos estamos en ese rango de no tan inteligentes. O sea, yo tengo 2 hijos. Entre más hijos, menos IQ o cómo. ¿Cómo está eso? Y eso aquí cabe señalar que tú no tienes hijos, entonces me estás dejando muy mal para eso. ¿De dónde sacas este estudio? lo llevó a cabo una universidad, ahorita se me olvidó el dato, pero Ajá, ay, ajá, o Pe- sea, es muy interesante, o sea, eso explica perfectamente por qué en el CONALEP son tan prolíficos. sas. Sí, o sea, si usted, Mm, mi querido o querida escucha, de repente tiene problemas para del tener Conalep. hijos. Ah, No, no, si de repente ajá. tiene problemas para tener hijos y es estéril por X o Y razón, matricúlese en el CONALEP, seguro de ahí ya sale. ¿Para qué anda pagando estudios tan caros? Oye, ¿sí será cierto cuál será el promedio de personas que entran al Conalep y que tienen hijos, o sea, que salen embarazadas? Yo creo que no es tanto, ¿no? ¿O será? No sé, depende. O sea, digo, yo recuerdo mi época de estudiante, porque fue hace muy poco. ¿De Conalep? Ajá. Sí, sí. No, yo soy del CCH, es más o menos lo mismo. Entonces, Ujú. Pero con más gente. pero con más gente. Entonces, y de todos lados, porque el CONALEP es como de la zona y el CCH pues ya es un poco más plural. Pero sí, Fíjate que yo también estudié en un CCH ujú, y a mí me tocó la huelga creo que fue el 98 del o del 98. 99. La huelga más, la que duró menos. Que duró menos, duró 9 meses. Pues la mía duró un año. Bueno, la tuya duró mucho, porque tardaste mucho tiempo en terminarla. No, 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 pero la huelga grande de la UNAM duró un año. Ya teníamos las clases extramuros y todo esto. Y luego la huelga pequeña, la hija menor, duró un poquito menos, que fue la que te tocó a ti. Pues, ¿cuántas huelgas ha habido? Dos grandes. No sabía. Ya, para Bueno, que la, veas. la que me tocó a mí fueron 9 meses. Por eso yo no tengo hijos. Y ahí, fíjate que ahí también hubo muchos hijos de la huelga. O sea, regresábamos a clases, sí hubo también extramuros y tal, pero cuando regresamos a clases había muchas niñas embarazadas. Ujú. Sí, completamente. De hecho, yo, digo, tengo que confesarlo, me gustó tanto el CCH que tardé unos cuantos años en hacerlo. No tengo idea de cuántos.
Pero más de lo normal, más de 3, digamos. Pero cuando regresé a hacer bueno, ya las evaluaciones. Mi especialidad. Donde hice la maestría en el CCH. No, cuando regresé a sacar las materias que me faltaron, pues eran estos cursos especiales para sacar las materias y tal. Y había muchísimas personas que habían dejado de estudiar porque estaban embarazadas, porque habían tenido hijos. Entonces, yo creo que tiene que ver también con... Bueno, es que la estadística es maravillosamente lógica, en el sentido en que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del lugar en donde te mueves. O sea, si lo normal, digamos, es que te embaraces, pues te vas a embarazar. Ok. Estadísticamente. Digo, hay gente que sí se cuida, hay gente que es muy responsable, pero pues uno que es del barrio, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Sí, evidentemente, dije estadísticamente. Ajá, ok. Bueno, pero también ese tema que tocaste al principio, sí es cierto. Ahorita ya hay mucha gente que decide no tener hijos. Sí. Y de hecho, vamos a más. O sea, quiero decir, conozco a muchísima gente que es, pues no influencer, pero se mueve en todo este ámbito de cultura y cosas por el estilo. Que también la palabra influencer no está como muy definida, pero prácticamente todos decidieron no tener hijos. Pero aquí también creo que es importante señalar que no todo el que decide no tener hijos no, obviamente es inteligente. Sí, o sea, tampoco quiere decir que son tontos y así, ¿no? No. Pero, o sea, tampoco es como que... Es que fue muy dramático ese estudio, no sé de dónde lo sacaste. No sé, está como que muy... No concuerdo. No, de hecho... ¿Sabes que yo pensé que ibas a irte por la onda de que no había tantas personas inteligentes, en el sentido de que quizá tenemos como menos, como que estamos forzando menos nuestro cerebro, ¿no? O sea, como que estamos recibiendo las cosas más digeridas que antes. Pensé que por ahí iba tu comentario, o que está enfocado a eso, a que ahorita ya como que, no es que no pensemos, ¿no? Creo que estamos como en una época de cambio en la que se está viviendo distinto, en la que cambiamos los libros quizá, no los libros tal cual, físicos, simplemente en hacer tareas, ¿no? Creo que a nosotros todavía nos tocó eso de ir a la biblioteca, de buscar un libro, de estar investigando. Para los de Chimalhuacán, libro ahorita... son esas cosas que son rectangulares que tienen letras adentro. Ajá, a veces tienen dibujos. A veces tienen dibujos. Pero ahorita ya no se usa tanto, ¿no? Ahorita es más fácil. Como que estamos acostumbrando nuestro cerebro a que todo sea más express, ¿no? Ya nos aburre incluso leer un artículo en Facebook, ¿no? De repente ves una nota, ya ni siquiera la queremos leer, ¿no? O sea, buscamos así como la pasamos, yo lo hago, ¿no? O sea, la verdad es que lo pasas así lo más rápido y tratas nada más de que tu cerebro vea las partes interesantes y dices, ya, bye. ¿No? Tengo que decir que eso siempre ha pasado, ¿no? O sea, cierto sector de la sociedad, o sea, entiendo tu punto, pero cierto sector de la sociedad de repente le decías, oye, léete tal libro, y te dicen, ¿no hay película? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿No? Ajá, sí. Entonces, o sí, cuéntame de qué se trata. A ver, échatelo. Pero... A ver, cuéntamelo. Cuando nos dejaban leer un libro en la escuela, así que decías, ay, sí, ya lo leíste, pues nos cuentas de qué se trata. Y ya de ahí como que yo hago mi versión más libre, ¿no? Y terminaban haciendo algo que no tenía nada que ver con de lo que se trataba en realidad el texto. No, por ejemplo... Sí es cierto, que en todo momento lo hemos hecho, ¿no? Como que de dar una leída superficial. Sí, totalmente. Pero ahorita esta maravilla del TikTok, en la que te resumen todo de una forma en la que ya no hay nada de carnita, vamos. O sea, pero te vas y te dan el plato fuerte, vas directo al plato fuerte. Yo creo que eso tiene un contrapunto muy importante. Y es que sí,
La cosa está un poco más sencilla, pero no hay disciplina detrás de eso. O sea, ¿qué quiero decir? Antes, de repente alguien te decía, ¿sabes qué? No sé qué significa tal cosa, X cosa. Y tú decías, híjole, yo tampoco, pero mañana te averiguo. Y si corrías con la suerte de tener una biblioteca, para los de Chimalhuacán, biblioteca es donde meten los libros. Entonces, o sea, no es como cosas jaulas. que tienen letras. Ándale, eso. De repente, si te corrías con la suerte de tener biblioteca, yo tenía una biblioteca muy rica. Lo buscabas la información y decías, pues qué chido, eso está padrísimo. Tomabas nota porque tenías que leerlo y al día siguiente regresabas, yo qué sé, porque te gustaba la morrita a la que le querías decir lo que significaba o por cualquier cosa, o por legítima curiosidad. Pero había una disciplina, o sea, tenías que ir a buscar la información, tenías que sacarla y tenías que sacar todo esto. Ahorita ya no, ahorita dices, ok Google, y tu teléfono se prende. Entonces, o Siri, si eres de Mac. Pero, sí, es que estoy pensando en mi target. No, pero, pero de repente, eso puede ser contraproducente porque ya daría la impresión de que ya no necesitas saber las cosas, porque ya están ahí. Sí, ya es muy fácil acceder a la información. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho leer a Julio Verne cuando yo era más joven. Uh-huh. Todavía lo soy, pero era más. Sí, entonces, ahí venían palabras que yo no entendía, que a veces entiendes por contexto, sí. Pero otras no. Entonces yo me acuerdo que me sentaba a leer y traía a un lado el diccionario. Yo no tenía una biblioteca, pero tenía un diccionario y ahí buscaba las palabras que no entendía. Entonces eso pues me ayudó en mucho, ¿no? Te ayuda a aprender cosas nuevas, a entender más lo que estás leyendo. Y creo que eso ya no pasa porque ya ni siquiera lees un texto completo, ya no lees un libro completo, ¿no? Ya te lo cuentan. Pero también esa es otra cosa, o sea, digo, pensaba hacer una... ¿Ya pasó? Sí, perdona. Pensaba hacer una broma al respecto. Yo decía, no, sí tenías biblioteca, tenías el H para hombres, tenías de repente el TV Notas. ¿Tú te acuerdas de Teleguía? Teleguía, sí. Es una cosa maravillosa el Teleguía. Es que te iba a decir que el TV, no es TV y novelas, había otro que era como una novelita medio erótica, no sé si tú te acuerdas. Ah, como no, el libro semanal. ¿Es libro semanal? Pues no sé, es que había muchas. Era como ver una porno, pero tenía ahí como el diálogo y era con fotitos y así. Ah, ya sé a cuál te refieres, sí. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, había muchas fotonovelas de erotismo en algún momento de la historia editorial de México. Pero eso nos lleva a otra cosa, joyas. ¿no? Sí, no, maravillosas. Yo tengo una colección. Pero eso nos lleva a otra cosa. Nosotros venimos de una época, y lo digo como si tuviéramos N cantidad de años. No, fue hace muy poco. Venimos de una época del fetichismo, del fetiche. Nosotros teníamos que tener las cosas, tangibles. O sea, si querías una revista, tenías que tener la revista. Si querías un libro, tenías que tener el libro. Y ahora ya no, ahora ya se perdió todo eso. Ya no es necesario tener todo el acervo que nosotros teníamos. Ya con que tengas un smartphone y entrada a internet, todo está solucionado. Hay cosas que ni siquiera tocas. Existen pero no tocas. Es una locura porque el dinero, ¿no? Ya no tienes que tocar el dinero para ir a hacer un pago. O te pagan y te hacen una transferencia y tienes el dinero y con tu teléfono puedes hacer algún pago que necesites. El dinero jamás pasa por tus manos. Así es. No, de repente ya no hay tantas cosas físicas. Es algo muy extraño, ¿no? Existe pero no lo ves. No, o no lo palpas. Y vamos a subir un poquito la apuesta. Pasa exactamente lo mismo con el conocimiento. Independiente de que se ha bastardizado mucho la palabra debate en redes sociales, pareciera ser que el debate hoy en día ya no es la búsqueda de un punto de vista común a partir de contraponer dos perspectivas, que era lo
normal en un debate, ahora parece que es como tratar de humillar a la otra persona. Y se ve, por ejemplo, en estos clickbaits de YouTube que dice, tal persona humilla a esta otra. Humillante de debate contra tal persona y cosas por el estilo. Pero ya no es necesario ni siquiera tener conocimientos. O sea, ahora haces una búsqueda en Google rápidamente respecto del tema que estás debatiendo, copias y pegas. Ni siquiera tienes que leerlo. O sea, tú dices, bueno, aquí está la respuesta, vámonos, recio. Entonces, eso no es disciplina de absolutamente nada. Ya no nos habla de personas que tengan conocimientos. Nos habla de personas que quieren tener la razón. Lo triste de eso es que esa información ni siquiera se te queda. Uh-huh. ¿No? O sea, ese conocimiento, justo como dices, no lo absorbes. Lo puedes leer, puedes debatir, puedes incluso ganar el debate. Sí. Pero no te quedas con nada, ¿no? Con nada de esa información que recopilaste porque tardaste 10 minutos en hacerlo. Ahora también, señores, el hecho de que ganes un debate no significa que sepas más que la otra persona. Significa que eres bueno ganando debates, nada más. Eres más hábil hábil para captar algunas cosas y poder contraatacar. Sí, exacto. O sea, digo, yo por ejemplo, mi forma de llevar debates en las redes, ahora ya no lo hago, por salud mental. Y ya llegaré a esa parte de este programa. Pero mi forma de llevar debates era atacar a la persona. Atacar es una palabra muy fuerte. Quiero decir, contraponer los puntos de vista. Ajá, sí. Insultar. Insultar. Sí, pues tu mamá. Cosas así, sí. No, era que de repente si una persona me decía algo y no machaban sus palabras en la lógica de lo que yo creo, utilizaba sus palabras para cuestionarlo. Esto es excelente, porque además es una forma de conocimiento, es una forma filosófica de llegar al conocimiento. Pero las otras personas lo toman como ataque, entonces es un poco complejo de sobrellevar y aparentemente siempre te va a hacer ganar porque las personas están acostumbradas a estar en un nicho. A estar en un nicho en donde estén cómodos, o sea, que todo el mundo piense como ellos, que todo el mundo se amolde a sus ideas, que todo el mundo les aplauda las ideas. Lo decíamos hace un rato afuera del micrófono. Si alguien te da likes en tus posts, no es porque lo hayas convencido, es porque él ya pensaba lo mismo que tú escribiste. Entonces... o porque le gusta. Sí, también puede ser, o sea, digo, todo se puede, o porque... es que la historia de la pretensión nunca se había visto tanto como en las redes sociales hoy en día. Pero... es que es otro mundo, eso es otra cosa que existe, pero no se toca, ¿sabes? O sea, es algo también muy extraño, ¿no? En tan poquito tiempo ha habido muchos cambios en la historia, ¿no? Uh-huh. En cómo se vive. Y las redes sociales es otro mundo. Sí, totalmente. Es otra realidad. Me ha tocado convivir con personas mayores, quiero decir de otras generaciones, que de pronto me preguntan cosas. A mí también. Sí, no, supongo que a todo mundo. Pero no, estas en particular, que me preguntan cosas tan triviales como, oye, ¿tú sabes cómo se hace el mole de tal cosa? O qué sé yo. Y digo, no, pero búscalo en YouTube. Y les abres un abanico de posibilidades que no sabían que existía. O sea, de repente la frase, ¿a poco ahí se puede ver eso? La he escuchado miles de veces. Entonces, no dudo que sea una herramienta excelente las redes sociales. No dudo que sea una de las mejores herramientas de la historia, el internet. El problema es que la generación a la que nos tocó va un poco de la mano con el hecho de que los inteligentes no quieran tener hijos. ¿Por qué? Qué sé yo. ¿A qué te refieres con la pregunta? A ver, explícamelo un poquito más, o sea, ¿por qué los inteligentes no querrían tener hijos? No, eso es una cosa personal totalmente. No, me refiero a que la mayoría de la gente que te topas, este caldo de cultivo de ideas que se llama redes sociales, la mayoría de la gente que te topas ahí son personas sumamente cerradas.
que tienen sesgos de confirmación bien, bien cerrados. O sea, por ejemplo, pensemos en la gente que cree que la Tierra es redonda, en la gente que no cree en las vacunas. Por cierto, hay un libro maravilloso, se llama Cazadores de Microbios. Personas que no creen en las vacunas, léanlo. Léanlo, son historias maravillosas y son siglos y siglos de investigación. Entonces, de pronto estas personas están sumamente convencidas de lo que creen. Y la forma de legitimar sus conocimientos es que se los aplaudan. Ellos no se pueden quedar con esta verdad, tienen que hacerla tangible. Digo, nos da esa facilidad las redes y qué bueno, lo aplaudo. Pero de pronto uno encuentra cada barrabasada que dices, es válida. Pero deberíamos de estar abiertos a escuchar el otro punto de vista. Y no tiene absolutamente nada que ver con los inteligentes no teniendo hijos. Lo que quiero decir es que hay personas sumamente ciegas en las redes sociales. Yo tengo la esperanza de que todo esto que estamos pasando sea como un periodo de acomodo. Y que después, ¿no crees que suceda? Estoy siendo muy optimista. No, sí. Bueno, yo vengo de una época en la que el internet era este internet dial de... Y los puntos de vista eran debatidos de otra forma y tendíamos a llegar a una perspectiva media, porque no había tanta individualidad. Si tú estabas en un chat, era un chat público. ¿Sabes que también qué pasaba? Que no había tanto acceso. También. Creo que de ese internet del que tú hablas, al internet de ahora, o sea, ahorita todo el mundo tiene acceso. Ya vas por la calle en la ciudad. Todo el mundo tiene algo que decir. Sí. O sea, todo el mundo tiene, quizá no Twitter o no pero todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Creo que yo sí tengo Twitter, hasta mi mamá tiene Facebook. Santo por Dios, ¿en serio? Sí, es en serio, o sea, todo el mundo. ¿Y qué postea? Entonces, pues creo que cosas así católicas y tal, ¿no? Digo, es mi mamá. Violines y Cristos. Sí, cosas así. Y es que ese tipo de cosas de las mamás llegaron. Es como si todos nos hubiéramos mudado a internet, ¿no? De repente es como si se abriera una tierra, no me imagino que como si quisiéramos colonizar, ¿no? América, ¿no? O sea, todos con sus maletas de ideas, de gustos. O sea, por eso ya es tan diverso, ¿no? Ya no es tan difícil llegar a internet como lo era antes. Que también eso ahorita... Perdón, te escucho. No, dime. No, que también eso juega en contra un poco y hace que las cosas se vuelvan muy dinámicas. O sea, quiero decir, los jóvenes más jóvenes, dependiendo de su situación, de su estatus sociocultural, se tienden a alejar de Facebook, por ejemplo, porque ya están las mamás ahí. Entonces tienden a irse a redes sociales un poco más privadas para que no sigan lo que están haciendo. Porque cada quien es el actor de su propia película en las redes sociales. Cada quien se inventa un personaje y trata de alimentarlo y trata de ser famoso. Porque además eso es la condición que nos dan las redes sociales ahora, la posibilidad de ser famosos. Pero por ahí escuché a Diego Rusarín decir una cosa muy interesante que pongo a debate en este momento. Él decía que ya tenemos, por ejemplo, a Wherever Tomorrow, tenemos a Dross, tenemos a Trilán, tenemos a los grandes. Entonces ellos ya enseñaron el camino. Ellos ya dijeron, pues tú tienes que seguir este paso y este paso y te puedes volver famoso. Y ya no es como tener que ir a una televisora, ya es decir, cualquiera puede ser famoso, pero tienes que tener ciertas características y cierta disciplina y cierto etcétera. Entonces decía, si cualquiera puede ser famoso, ¿por qué no lo están siendo? ¿No será que la condición del ser humano natural es ser mediocre? No sé, creo que
creo que estaría cañón que todos fuéramos famosos, ¿no? O sea, Lo he pensado y creo que es válido. ¿qué? O sea, que Es todos factible. seamos famosos. Sí, es factible. Sí, sí lo he pensado. He pensado en esta situación utópica en la que el vecino Ujú. sea famoso y tal. Es que hay, no sé, por ejemplo, de repente tienes a un hiper mega famoso. ¿Quién te gusta? No sé, cualquiera, Franco Escamilla, por nombrar alguno. Ujú. De repente él tiene a sus tótems, él tiene a personas que Ujú. admira. Entonces sigue la misma dinámica que cualquier fan, es decir, pues me voy a parar ahí, voy a pedirle una foto y tal cosa por el estilo. Y tiene bits respecto de eso. Entonces, pues sería exactamente lo mismo, digo, en una cultura utópica en la que todo el mundo fuera famoso, habría también niveles de fama. Sí, creo que, ¿sabes qué? Se me ocurrió que como que necesitamos un estandarte, ¿no? O sea, Así es. creo que seguimos a determinada persona porque sientes como afinidad hacia ella, ¿no? Ujú. A determinada influencer y así. Entonces, creo que por ahí va un poquito, ¿no? O sea, no es que quizá la condición sea ser mediocre, sino es que la palabra mediocre me suena muy fuerte. Es fuerte. Y también yo quisiera decir, yo no creo en el echaleganismo. O sea, yo no creo en esta tontería del pobre es pobre porque quiere. Creo que el desarrollo personal parte de las oportunidades que tienes. O sea, si naces a partir de ciertos privilegios o desde ciertos privilegios, puedes desarrollarte. Pero si no, no. Uh-huh. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tus papás estén juntos, que tengas la comida asegurada todos los días, cualquiera de estos factores ayuda al desarrollo personal. Si no tienes alguno es un poco más complicado. Bueno, pero creo que si no tienes alguno de esos factores, desarrollas otras habilidades. También. Creo que también la adversidad, digo, no, a riesgo de sonar muy idealista, pero creo que cuando tienes carencias de alguno de esos factores que tú acabas de decir, desarrollas otras habilidades y te vuelves quizá más hábil para muchas cosas, ¿no? Sí, quizá más hábil. Sí, no. Es como sobrevivir, ¿no? Creo que tu instinto de sobrevivencia es cuando sale, ¿no? También en la adversidad, o sea, en cuanto no tengas tantas facilidades para tener acceso, creo que también eso te sirve. Hay una teoría muy válida que creo que comparto, que dice que el índice de felicidad es mucho más fuerte en los países subdesarrollados, porque la gente en los países así solo tiene que preocuparse por comer al día siguiente. Entonces cuando ya eso lo suple, pues ya puede ser feliz. Entonces, creo que sí va por ahí. Pero ahorita que dices... Sí. Ahorita que dices esas palabras... Porque no tienen que estar, o sea, pero las personas que ya no tienen como esa necesidad, o más bien que ya tienen esa necesidad cubierta, entonces ya empiezan a pensar en otras cosas, ¿no? Así es. Y empiezan a cuestionarse si son felices, si son plenos, si han logrado los objetivos que querían. Exacto. En cambio, se están peleando día con día por obtener el alimento o por obtener lo básico. Ahí es donde, hasta ahí termina su pelea diaria, ¿no? Ajá, su batalla. No tiene pelea con ellos mismos. Exacto. Y sí la tienen, de hecho, pues también está la teoría cañona de que la violencia de género aquí en México parte de la desigualdad económica. Pero bueno, ese es otro rollo. Pero ahorita... es que yo creo que ese es un tema más profundo. Fíjate. Sí, eso es para otro programa. Pero ahorita pensando en lo que dices de las oportunidades y el desarrollo de habilidades y todo esto, sí estoy de acuerdo y no. Porque si piensas en un chico que embarazó a su novia a los 16 años y que tiene que mudarse con los suegros, en el peor de los casos, o llevar a la novia con sus papás en el mejor, y que tiene que empezar a trabajar para sacar una familia adelante,
evidentemente sus oportunidades de desarrollar alguna habilidad disminuyen. Entonces, y las estadísticas dicen que hay mucha gente en esas situaciones en mi bello México de oro. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos un poquito de problemas para desarrollar el intelecto. Ay, no sé, también me parece muy dura esa afirmación. ¿Desarrolla? ¿Cómo? ¿Desarrolla? O sea que creo que creo que no en todos los casos. O sea, me parece muy fuerte afirmar eso. Quizás sí sea más adverso, pero creo que va más allá del entorno. O sea, sí sé que el entorno tiene mucho que ver, pero yo creo que va más allá. O sea, creo que hay gente que aún con adversidades y con cosas así, es que no creo que necesariamente las personas que se embaracen jóvenes estén limitadas intelectualmente. No hablo de su límite intelectual. Hablo hablo de sus oportunidades para desarrollar su intelectualidad. Pues sí. O sea, sí. Tienen menos, pero no lo sé. No, sí, quiero decir, o sea, digo, ejemplos hay, o sea, y bastantes, y muy buenos. Pero es la excepción a la regla, no es la regla general. O sea, cada vez más por lo menos en la zona donde yo me muevo, el barrio Bravo, No es Tepito, ¿sí? No. Bueno, de hecho, algunas personas dirían que es Tijuana, pero no. Todos los barrios son bravos. Todos los barrios son bravos. Bueno, yo me muevo en el barrio y es muy común ver de repente esta dinámica de 4 generaciones de familias viviendo en el mismo techo. Porque además, a partir de la generación de nosotros, a partir de la generación de nosotros somos personas que ya no tendemos a tener bienes. O sea, la generación de nuestros papás se preocupaba por tener un terreno, por tener una casa propia, por tener todo este tipo de cuestiones. Y nosotros ya no tanto. Nosotros ya nos enfocamos en otro tipo de cuestiones. La siguiente generación, después de nosotros, ya la vio un poco más complicada porque fueron hijos de un despertar directo social. Entonces los papás trabajaban, las mamás era más común que trabajaran y cosas por el estilo. Los hijos se vieron en un desarrollo de disciplinas y de dinámicas un poco diferentes y empezaron a bueno, que las mamás trabajaran fuera de casa, ¿no? Sí, porque creo que las mamás han trabajado siempre. Ok, tienes toda la razón del mundo y yo estoy equivocado. No, gracias, sí, tienes toda la razón. Que las mujeres trabajaran fuera del hogar, que era además un paradigma roto completamente y con resistencia. Entonces, estas dinámicas llevaron a que la siguiente generación, y estoy hablando en general, o sea, estoy generalizando pues, tuvieran un poco más de problemas para desarrollarse socialmente y etcétera. Y ya no hablar de la siguiente generación, que es la que ahora podemos ver en las escuelas. Bueno, y esta generación que vivió en la pandemia, ¿no? También fue una cuestión como no importa, habrá que ver qué va a pasar. Sí, ese es con ese desarrollo en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay niños que no han entrado, o sea, que no sé, que en la época en la que tenían que estar en el kinder, que es algo muy importante, ¿no? En cuanto al desarrollo de un niño, no podían entrar, ¿no? Y estamos hablando de 2 años de pandemia en los cuales esos niños no convivían con otros niños. Sí, eso está muy ¿Qué cañón. pasa con los adolescentes también?
Sí, está muy cañón. Bueno, se desarrollaron habilidades, yo creo que la escritura mejoró, pero ¿La escritura? sí, sí, porque los chats y todo esto. Pero hay, Híjole, está terrible la escritura. ya sé. Qué horror, está espantoso. De hecho, ay, es que estas nuevas generaciones son extrañas y curiosas. Decían por ahí algunos, en defensa de los que escriben mal, que señalar los errores ortográficos era clasista. Entonces, andamos mal, andamos ¿Tú mal. lo consideras así? Claro que no, por supuesto que no. Tampoco considero, y ya lo dije en algún programa, yo creo que el lenguaje incluyente, Ujú. el lenguaje incluyente está bien en base. O sea, quiero decir, tiene bases sólidas para existir. Es cierto que en Ujú. otros lenguajes no hay esta distinción de género y cosas por el estilo. Pero también creo que está condenado a la muerte. Porque el lenguaje siempre y en todas sociedades va de abajo hacia arriba, nunca al revés. Y si a la parte de abajo no le interesa, se muere. Entonces, mientras no hagas que de repente los chicos que escriben mal, perdón chicos, pero en serio escriben mal. Ujú. Terrible. Sí, horrible. Mientras no hagas que ellos hablen de forma incluyente, eso no va a prosperar. Eso es solo una moda. Y tampoco es necesario, el español Pero es muy rico. eran ellos los que empezaron con lo del lenguaje incluyente, ¿no? No, no. Yo lo veía como más en las nuevas generaciones, No, que eran no. como los más entusiastas en ello. No, claro que no. Son generaciones intermedias. ¿Como de qué rango de edad te parece que Ahorita aproximadamente deben de rondar entre los 18 y los 25 años. Y cada vez se suman más viejos. a este nuevo lenguaje Um, incluyente, ajá. inclusivo? ¿Cuál es el nombre? No, no me queda muy claro. ¿Ambos son correctos? Sí, no, no me queda muy claro. De hecho, me corrigen cada vez que lo digo de cierta forma. Entonces, digamos que los dos. Ujú, Pero, ujú. y vuelvo a reiterar, tiene bases muy sólidas. Pero sí hay gente que se trata de sumar. Pero yo creo que lo hacen como por convivir, o sea, como por sentir que forman parte de, you know? Híjole, es que como que hay buenas intenciones, fíjate. Sí, pero el No, infierno está hay buenas lleno de buenas intenciones, intenciones. pero ¿de qué? El infierno está lleno de buenas intenciones. De buenas, exactamente. El camino hacia Así el es, infierno está pavimentado de buenas intenciones. sí. Como que se tiene la idea de querer hacer las cosas bien. Ujú. Sí. A mí me gustaría más que, la revolución ideológica fuera más allá de una forma distinta de hablar, ¿no? De cambiar. Me gustaría que se buscara hacer más en las acciones que en las palabras, Y ¿no? eso, Creo que, pero lo que pasa es que a veces las acciones no hablan tanto, ¿no? O sea, las ujú, acciones, el cómo trates tú a los demás, a las mujeres, a tu entorno, no se nota en redes sociales, ¿no? yo Pero creo sí que se nota cómo hablas, ¿no? Sí se nota el lenguaje que quieres que cambie. de la Creo pantalla que para afuera. el verdadero cambio debería estar en los actos más que en las palabras. Eso es totalmente cierto, mis queridos amixes. Pero vamos a, o sea, por ejemplo, Aparte que es complejo, sí, aparte de que a veces no lo totalmente, entiendo. totalmente. Pero, por ejemplo, Horacio Villalobos lo dijo y lo dijo perfectamente. Y aquí me gustaría hacer la aclaración. O sea, yo no soy de esas personas que dicen, no, es que yo no soy homofóbico porque tengo amigos homosexuales y tal. Yo no sé si tengo amigos homosexuales, porque considero que eso no define a una persona, no define una amistad. Ajá, Entonces nunca le estoy claro. preguntando a nadie cuáles son sus preferencias sexuales. Y Horacio Villalobos hace poco, que por cierto me caía muy mal y después me empezó a caer muy bien, Uh-huh. hace poco en una entrevista lo escuché decir una cosa maravillosa, que decía, es que si te estás preocupando por,
por cómo hablan las personas, por cómo se expresan, estás perdiendo el rumbo de lo importante. Una persona no se define por sus preferencias en la cama, se define por sus acciones, exactamente lo que decías. Pero yo más allá decía, lo que afecta, lo que hiere, no son las palabras, son las intenciones detrás de las palabras. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó hace muy poco, y además lo hice como prueba, lo hice como experimento en Facebook. Facebook no te permite decir the P-word, o sea, la palabra puto. Entonces, o sea, no te permite escribirla. De hecho, te dicen, no, pues tu post ya está puesto, pero probablemente te baneen porque está en estas palabras de incitación al odio. Entonces dije, ok. Ok. Fíjate que... Espérame, todavía no termina. Espérame, permíteme, todavía no termina la anécdota. Entonces dije, va, perfecto, no puedo decir esa palabra. Vamos a utilizar todas las palabras obscenamente sucias que conozca, que sean sinónimo. Y ninguna la detectó. ¿Cuál es sinónimo? No, hay muchas, no las voy a repetir aquí. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? Mi punto es que, por ejemplo, puedes decir perfectamente, nah, maldito muerde almohadas, y nadie dice nada. Y se me hace una palabra muchísimo más hiriente que la prohibida. Ok. Te toca. Ay, te toca. Ok. No sé. Creo que. No sé si eso tenga razón de ser, ¿no? O sea. Por supuesto que no. Creo que. Sí, las intenciones son más importantes. Sí, es que yo nunca había pensado en esa palabra como que incitar al odio. Exacto. O sea, no me parecía como que... Nunca le he tomado en ese sentido, ¿sabes? O sea, para mí esa palabra es alguien que no tiene valor o que está como que... O es siempre como en tono de broma. Sí. No, y además es una de las palabras favoritas. O sea, de pronto es, qué puto. Entonces, o sea, está en el coloquial. Y la podemos conjugar. Sí. ¿no? Es aplicable a muchas cosas. Entonces, no, y es sumamente rica en cuanto a su uso. Pero eso nos lleva al punto de que va este programa, la corrección política. Está plagada de buenas intenciones y malas ejecuciones. O sea, quiero decir, de pronto hay gente que dice, es que esto puede ser hiriente, pero que ni siquiera están dentro del colectivo que podría sentirse identificado con lo hiriente. Entonces, hace muy poco tuve la oportunidad, bueno, contexto, Will Smith de pronto en los Óscares está con su esposa y el host es Chris Rock, está haciendo bromas, como todos los Óscares, y hace una broma sobre la esposa de Will Smith se ríe y de repente voltea a ver a la esposa y la esposa está enojada, él se levanta y le da una cachetada a Chris Rock. Todos lo supimos, no necesito decirlo, pero me encontré un post. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuánto tiempo pasó de una cosa a otra? No tengo idea, yo no vi los Óscares. Pero con la anécdota que me quedo, y de hecho vi varios videos al respecto, vi varias notas, leí varias notas al respecto, y todas coincidían en lo mismo. De repente, en un principio, cuando recién pasó todo eso, todas las críticas se fueron contra Chris Rock, no contra Will Smith. De hecho, pareciera que aplaudían la intención, la acción de Will Smith. Es que sabes que tuvo varios matices. Sí, obvio. ¿No? Y como dices, evolucionó. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido. O sea, evolucionó mucho. Ese acto, ese hecho,
pasó por varios filtros. Sí, completamente. No, creo que el primero fue, creo que había un meme, ¿no? De todas necesitamos un Will Smith en nuestra vida, ¿no? Ajá. Que nos defienda y que sea, casi lo poníamos como un caballero que está en pro del respeto hacia las mujeres, o sea, es que tiene muchos ángulos de los cuales se puede ver esta misma acción. Completamente. Y yo me comprometo a el próximo programa darles el dato de dónde saqué el estudio, el que dice que la gente inteligente está escaseando. Pero es que no existe. Ahí les va otro dato duro. Durante esta pandemia, mucha gente murió. Muchísima. Muchísima a nivel mundial. El problema es que no se nota. O sea, en cuanto a estadísticas de población, no se nota en absoluto la muerte de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos a China. China tuvo muchos nacimientos. ¿Qué ibas a decir? Porque hubo muchos hijos de la pandemia. Que también es cierto. Sí, también es totalmente cierto. Pero China equilibra las cosas en cuanto a población. Entonces, eso nos da un poco la razón en cuanto al estudio, porque quiere decir que mientras las personas se morían, las personas de ciertos lugares decidían no tener hijos. Volviendo a Will Smith y Chris Rock, que me desvío. Eso era importante por lo que voy a decir a continuación. Mucha gente, yo no incluido, tomaba eso como un pretexto para hablar sobre cierto tipo de comedia. Decía que la comedia ya no se puede utilizar de esa forma tan absurda y un larguísimo etcétera, o sea que ya no se podía usar para denostar a personas y cosas así. Y yo digo, es bullshit. La comedia no debe de ser cuestionada. La comedia no debe de tener límites. La comedia debe de ser libre. Y yo sé que tienes un pero, permíteme. Estoy levantando la mano. Yo lo sé. Sí. ¿Por qué? Porque tuve un altercado con una amiga, que no sé si sigue siendo mi amiga, en las redes sociales. Ajá. Precisamente, que decía eso, que decía que era una posibilidad de poner en la mesa el tema del tipo de comedia, etcétera, etcétera. Y mi respuesta fue no. La libertad de expresión no debe de cuestionarse de ninguna forma. Y decía por ahí que si alguien se ofende con un chiste, tiene que ir a terapia. Porque es un chiste. Puede ser un chiste bueno, puede ser un chiste malo, puede ser un chiste del tipo de comedia que te guste, puede ser que no. Pero no puedes ofenderte, porque el chiste parte de la idea de estar haciendo comedia con algo, sea cierta o no. Y de hecho, mientras más cierta sea, más comedia es. Entonces, esta mujer me contestó con párrafos y párrafos sobre retórica muy superficial, hablando acerca del por qué deberían de prohibirse ciertas cosas. Y dije, no, es que si pones el antecedente de que se pueden prohibir ciertas cosas, como lo han tratado de poner las personas que van de la mano de lo políticamente correcto, se va a dar esta falsa idea de que cualquier cosa puede ser susceptible de censurarse. Y esto ya no es una santa inquisición, es un fascismo intelectual cabroncísimo. Entonces, para los de Chimalucal, intelectual es lo que pasa con la mente. Entonces, de repente no puedes sentar límites a la libertad de expresión, porque eso ya fue una batalla ganada. Porque pasaron siglos y siglos y siglos de personas que murieron por el derecho de todas las personas a decir lo que sea, te guste o no. Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que peleamos por eso, ¿no? ¿Cómo era la frase esa de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriría por el derecho a que te lo expreses, ¿no? No recuerdo bien cómo era. ¿Sabes que ahorita me acordé? O sea,
de lo que estabas diciendo antes de la palabra esta que no se puede escribir en Facebook. Puto, diga puto. ¿Perdón? Nada. Ajá. Sí, que no puedes escribir porque incitaba al odio, ¿no? Ese era sí, ese es el argumento de Facebook. Uh-huh. Ok, la comedia, como se hacía antes, porque creo que hay como que un problema con la comedia de ahora, ¿no? Un poquito. Sí. La deben ser espantosa, ¿no? También porque... No era espantosa. Si bien, ahorita antes no se decían malas palabras, no tantas. Pero el mensaje de odio, antes no se podía decir puto, pero sí se decía morder almohada. Pero... los mensajes de odio en la comedia, los mensajes homofóbicos, los mensajes machistas, sí, pero... estaban más directos pero sin palabras fuertes. Sí, pero es lo que yo he dicho siempre en el marco de este programa. Eso obedece a un contexto cronológico específico. Y no se puede juzgar la historia jamás se puede juzgar, solo se puede interpretar. Pero juzgar la historia es como comer vegetales y desear que no vayas al baño después. Porque no quiero quitar esta imagen de mi mente. Continúa, por favor. El punto es, sí, se hacía una mala comedia, pero era la comedia de ese entonces. Y se hacía una mala comedia a partir de la comedia que ya entendemos ahora, no a partir de ese entonces. En ese entonces era una buena comedia. O que tiene que ver con el momento histórico en el que estábamos, ¿no? ¿A eso te refieres un poquito? Sí. Ok. No se criticaba tanto, no se cuestionaba tanto. No, se digería, se disfrutaba, te ibas a dormir con ella, decías, sí, qué risa, qué chido. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿No? Nos hemos vuelto más críticos, nos hemos vuelto más sensibles a muchas otras cuestiones. No, las redes sociales dan un poder a las personas en base un poquito a la comodidad. Y eso nos hace pensar que tenemos la razón porque nadie nos está llevando la contraria desde la comodidad de nuestra pantalla o de nuestro teclado. Escribir un post sobre apoyemos a las tortugas y sobre salvemos la selva, está científicamente comprobado que genera tanta endorfina como hacer una buena acción. O sea, tú sientes que de verdad aunque no sea real. Ajá, sientes que de verdad estás cambiando el mundo. Porque en realidad ni siquiera haces nada, ¿no? Exacto. Digo, no creo que todas las personas que posteen cosas así, de ecología y tal, no lo lleven a cabo, pero creo que muchas que yo conozco, las conoces y no te la creo, ¿no? O sea, no te la compro porque, o sea, no haces cosas para ayudar siquiera un poquito, ¿no? Para poner un granito de arena. ¿No? Solo posteas y te hace vivir en otra realidad. Tengo muchos amigos, muchísimos, que de repente postean el tipo de cosas de, ay, es que estoy harto de la ciudad, me voy a mudar al campo porque allá todo es más puro y cosas por el estilo. Y lo postean en redes. Ajá. Y de repente dices, güey, yo he dado clases en el campo. Yo he dado clases a personas del campo. Allá no tienen red. O sea, no vas a poder... La vida del campo no está tan fácil. Oh, es horrible, es súper dura. Yo no la soportaría. O sea, de verdad, toda mi admiración para los jóvenes que desde muy, muy, muy pequeños tienen que machetearla en el campo. Porque yo no podría. Yo de verdad no podría. Y entiendo esta idea romántica que tiene esta gente ciega. Porque es lo que te plantean las películas y cosas por el estilo desde su realidad. Y el turismo, ¿no? O sea, tú vas y ves lo bonito en el campo y te puedes regresar a la comodidad de tu hogar. Pero de pronto vivir allá ya es otra cosa. O sea, vivir allá es levántate a tal hora,
ponte a hacer tus actividades, no tienes posibilidades de otra cosa, no tienes las posibilidades de estar de mamalón diciendo, miren, aquí estoy, ordeñando la vaca, güey. Y de pronto son el tipo de personas que son susceptibles de estar juzgando lo que las demás personas dicen. Y a mí me preocupa mucho lo que hizo Will Smith, muchísimo, porque pareciera que dio el discurso en masa de, ¿sabes qué? Si no te gusta la broma, tienes el derecho de levantarte y cachetear a la persona que la hizo. La verdad, no lo habías pensado. Ibas a estar bien visto. No, sí lo había pensado, Es que te digo que se puede ver de muchos ángulos. Sí, o sea, pero en un principio toda la gente dijo eso. Sí, en un principio fue el Salvador, ¿no? Fue como de, no mames, qué chido. Porque era como de, hasta que alguien hace algo. Ándale. ¿No? Lo sentí así, como que, vaya, hasta que alguien tiene el valor Ajá. De levantarse y protestar por este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque se están metiendo con su pareja X, ¿no? O sea, fue bien visto, porque fue hasta que alguien hizo algo. Sí. Ya era hora. Y toda la bola de borregos, que se las dan de muy intelectuales. Pensándolo bien. Ajá. Y después da el giro. O sea, es que es lo primero que con lo que te encuentras es eso, ¿no? Sí. Bueno, en un primer momento creo que las mujeres fue así como, no mames, amamos a Will Smith, yo quiero uno de esos para conmigo, para cuando alguien me diga algo. Para que alguien me diga calva. Después fue la otra, no esa que acabas tú de decir. Después fue el, vaya, o sea, es un héroe. Es más que le den otro Oscar, ¿no? Porque la verdad es que se rifó gruesísimo. Nos está, o sea, ya les paramos esta cosa, a esta comedia que se está mofando a la gente, porque ya basta. Y después está la otra parte, ¿no? Creo que ya después, cuando lo piensas, dices, no manches, o sea, creo que no está tan bueno, no está tan bien que alguien agreda a otra persona porque no le gustó algo que dijo. Porque entonces imagínate, bueno, viviríamos cacheteados todos, o sea, no sé cuántas cachetadas recibiríamos al día. Es que estaban romantizando en un comienzo la censura. Y eso es bien peligroso. O sea, de repente vivimos en un país en el que la censura está muy bien vista. Muy, muy bien vista. La escuchamos todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, y están llenos los análisis de ellas. Y están llenos los análisis de personas que dicen, si este güey no piensa como tú, está bien que le calles la boca. Entonces, de pronto que una persona con tanto peso como Will Smith, que digo, hay que admitirlo, nadie le llega a Will Smith. Y todos lo queremos, ¿no? Lo queremos. Creo que es un personaje que tiene aceptación muy cañona. Lo que te cae bien. Sí, ¿no? Y que salió de la comedia, además. O sea que es hijo directo de la comedia. Y dices, güey, carajo, o sea, por favor. Ándale. Es muy triste, la verdad es que sí está, o sea, no, sí es triste que no entienda de qué se trata la comedia. Exacto. Y ya no hablemos de la comedia. Vuelto muy sensibles a... Ajá. Ya no hablemos de la comedia, cualquier cosa. O sea, de repente yo tengo ciertas ideas. Bueno, tal vez yo no, porque sí, yo trato de no casarme con ideas. O sea, quiero decir, me gusta rodearme de personas que no piensan como yo. Pero es un arma de dos filos, ¿no? Porque de repente las personas que no piensan como yo se vuelven peligrosas en ese sentido. Pero, ¿qué pasa cuando le toca cierto tótem a las personas, a la gente? O sea, que hables de ciertas cosas tabú que a la gente en general no le gusten. Están dándoles intrínsecamente
hablo de Chimalhuacán intrínsecamente, que va en el paquete. Esta idea de que es bueno y hasta romántico callar a la gente, callar a las personas, sentirte ofendido, golpear. Qué contradictorio, ¿no? Sí. Qué contradictorio, porque estábamos hablando de hace rato de que estábamos buscando un lenguaje que incluyera a todos. Así es. ¿No? En el papel, lo que se supone que busca un lenguaje que incluya es que todos merecemos respeto. Cuando todos merecemos respeto, quiere decir que todos tenemos derecho de expresar lo que sentimos. Tenemos derecho de ser escuchados, tenemos derecho a tener una opinión y tenemos derecho a que se nos respete. Y sea cualquier Entonces, cosa. es increíble que una sociedad que está buscando abrirse más, a incluir a todo mundo, a incluir a todas esas personas que en algún momento no se les ha hecho justicia. Por otro lado, estemos aplaudiendo la censura, estemos criticando el que alguien piense distinto, el que alguien se ría de algo que a alguien no le parezca correcto. Estamos en un momento muy, no sé si siempre ha sido así de absurda la sociedad. Y es que yo creo que las intenciones son nobles y son bastante válidas y tienen una dignidad muy cañona. O sea, por ejemplo, el movimiento feminista es, por lo menos en estas latitudes, es sumamente válido y necesario, pero de pronto se ha vuelto un comodín para las personas que no se sienten a gusto con determinadas ideas. O sea, es muy fácil de repente que si una persona está en tu contra, y lo hemos visto en el ámbito social, y hice un programa sobre eso, si de repente no estás de acuerdo con algo que dicen las personas, con algo que hicieron, que dijeron sobre ti, alguna broma o cosas por el estilo, puedes atacarlos utilizando la carta feminista. Y eso, lejos de aunar a la causa, la opaca un poquito. Porque la estás trivializando. Porque estás utilizándola para tus estupideces personales. Entonces, si de pronto no te gusta tal o cual contenido y quieres de pronto denostarlo, es muy fácil decir, pues no obedece a mi forma de pensamiento o a mi lucha social, aun cuando no sea cierto. Y va a ser bien visto por los demás porque la gente tiende a ser estúpidamente borrega. A través de la historia. Sí, completamente. O sea, lo decía Tommy Lee Jones en Hombres de Negro, hablando de Will Smith. Decía, no, el hombre es inteligente. Los hombres son estúpidos, miedosos y peligrosos. Las masas. Uh-huh. La pérdida de la individualidad. Sí, que es algo que nos dan las redes sociales. Yo recuerdo una anécdota. Eres tú, pero no eres tú. Exacto, ¿no? ¿Tú sí. recuerdas una anécdota? Se llama... ya sabes por dónde va, ¿eh? Ya sé cuál y es falsa. Es que es increíble, ¿verdad? Bueno, tengo que decirles como contexto, Diana Reza aquí presente es fan o era fan de Miguel Ríos. Sigo siendo. Es fan de Miguel Ríos. Donde quiera que esté. Ajá. Le gusta mucho la música de Miguel Ríos, le gusta mucho la voz de Miguel Ríos y cosas por el estilo. Digo, que hemos cantado, de repente nos siguen pegando abajo, a todo pulmón. Uh-huh. A todo a pulmón también, muy buena rola. Mi favorita ahorita es Bye Bye Ríos. Pero en ese tiempo todavía no existía. Hoy en mi playlist es Rock and Roll Boomerang y nos siguen pegando abajo. Pero... Ay, no, es que tiene muy buenas. No, tiene buenísimas. Hubo un concierto que hizo como con orquesta, uh-huh, que estaba delicioso. Big Band Ríos. Ese creo que es de mis favoritos. Sí. Pero en general, Ríos. O sea, me gusta mucho.
Bueno, pero el punto es que de repente fuimos a un concierto masivo en el Zócalo. Creo que era el primer concierto masivo al que ibas. No, ya habíamos ido, creo que algunos fui a ver a Joan Manuel Serrat, a Ana Belén y a Víctor Manuel. Puro fresa. Era una época en la que había muchísimos conciertos gratuitos en el Zócalo. Sí. Una época preciosa. Chayito, si no me equivoco. Así es. Chayito nos trajo mucha música muy buena, gratuita. Y Sí, ahorita creo que ya no hay tantos como en ese momento. Que Chayito anda. Pero era delicioso. Creo que había uno bueno, dos, o sea, cada mes. O quizás 2 veces al mes. O sea, estaban buenísimos los conciertos. Bueno, pues todo. Ese concierto en particular tenía joyas como Joaquín Sabina. Que no se presentó. Que no se presentó porque el día anterior se puso una pedota. Dijeron que se había enfermado el estómago, yo le creo. Ok. Bueno. Está en veremos, pero no apareció. Estuvimos viendo a este hombre, ¿cómo se llama su músico de cabecera? A Panchito Varón, ¿no? A Panchito Varón, estuvimos viéndolo cantar y nos dieron las 10 y es aburridísimo. Pero lo vimos en el ensayo, ¿te acuerdas? Porque cuando llegamos todavía había... todavía no oscurecía el concierto, creo que empezó como a las 7 de la noche. No, empezó como a las 4. No, empezó como a las 4, llegamos a las 4. Joaquín Sabina abría. Ya estamos dando el viejazo porque ya nos ponemos de acuerdo en nada. Pero bueno. No, Joaquín Sabina abría. Y de hecho, pero sí iba a poner cada vez más. Yo más tengo bueno. 3 datos. Bueno, anyway. Sí iba a poner cada vez más bueno porque pasando de Joaquín Sabina iba a empezar el rock duro. Iba a estar por ahí, si no me equivoco, Panteón Rococó. Estuvo La Maldita Vecindad. Estuvo La Maldita Vecindad, estuvo... ¿Que fueron quienes cerraron? Santa Sabina. Estuvieron varios. Pero en algún momento del concierto, y nosotros estábamos cerca del escenario, estábamos bastante cerca. Pues llegamos bien temprano, ¿cómo no? Y sin Joaquín Sabina, entonces no había gente. Pero de repente dijeron que tenían a un invitado especial y salió Miguel Ríos al escenario. Así como de repente, miren lo que llegó. Y aparece Miguel Ríos. Entonces Miguel Ríos sale... ¿Cómo se le ocurre? Sale saludando a la banda, muy feliz y contento. Y la gente lo empezó a buchar. Entonces, estábamos prendidísimos con el ska. Sale Miguel Ríos y la tremenda corte creo que también estuvo, no recuerdo muy bien quién estuvo, pero sale Miguel Ríos, lo empiezan a buchear y entonces a este hombre se le ocurre la estupidez más cabrona que hayas escuchado en un masivo. Empieza a cantar el himno a la alegría. Porque aparte era un concierto por la paz, una cosa así. No sé, sí. O sea, no era algo ridículo, porque pues yo creo que él pensó, pues es un concierto por la paz, pues voy a echarme el himno a la alegría, ¿no? Entonces... Continúa, por favor. Empiezan a sonar los chiflidos, empieza la bucheo así más cañón cuando a ritmo de escuchar más... Y una cosa ahí. Él lo cantaba un poquito más bonito. Un poco nada más. Entonces, unas notas un poco más altas. Entonces de repente toda la gente empezó a lanzar injurias contra Miguel Ríos. Pero súper xenofóbicas, o sea. La xenofobia todo lo que daba. O sea, era de regrésate a España, pinche gachupín y cosas por el estilo. Y entonces yo en ese mar de gente gritando, íbamos con Eric, otro amigo común. Volteo a ver a Eric. Pero yo me acuerdo que tú volteaste totalmente indignado, ¿no? Como diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Volteo a ver a Eric. ¿Cómo se atreven a gritarle? Y Eric le estaba lanzando injurias con el puño en el aire. Y en eso volteas como para decirme, ¿qué pedo con esta gente? Sí. ¿Cómo le están gritando a Miguel Ríos? Y en el momento en que tú volteas, yo levanto mi mano y grito, ¡pinche gachupín! Entonces, ya después... Pero estabas brincando. Sí, estaba un poquito mal. Estabas brincando. Yo estaba prendidísima. ¿Cómo se le ocurre a ese gachupín llegar a cantarnos ahí? O sea... Íbamos bien, dice. Digamos que siempre me he encontrado enfrente. O sea, así...
Él y yo solitos. Yo jamás en la vida le hubiera gritado pinche gachupín. No, Yo le hubiera dado un abrazo. Y le hubiera pedido un autógrafo y una foto. la- eso habla mucho de tu edad. Los autógrafos ya no se usan. Pero ¿Ya no existe? no, ahora es la selfie. Ay, ¿y qué se pide ahora? La selfie. Pero... Que me dé un like. No, pero fíjate que... o sea, fue muy curioso porque la mentalidad de Colmena ahí se vio a tope. Tú eras una persona amante de Miguel Ríos hasta la fecha. Y de verdad le estabas gritando... Ojalá, no llegamos a tanto nunca. O sea, soy su fan. Fue la única vez que lo vi. También así se hacen los chismes. O sea, no fue para tanto, Amante de la música de Miguel Ríos. Y Ajá. pero eras una persona que podía perfectamente cantar prácticamente todos sus éxitos. Y le estabas gritando que se regresara a España, pinche gachupín. Estabas en la euforia del momento. Eso no fue lo peor. Es muy triste porque lo bajaron a botellazos. Yo no sé de dónde salieron tantas botellas. Afortunadamente eran botellas de plástico, ¿no? No terminó su canción. Pero no terminó su canción. Bueno, a lo que queríamos llegar es a que cuando no eres tú como individuo, te envalentonas, ¿no? Haces cosas que no harías. Perdóname, Miguel, por favor. Les juro, gente del otro lado de las ondas, que la desconocí totalmente. A ella y a mi amigo Eric. Yo nunca había dicho gachupín. De verdad, nunca había agredido a nadie. Estaban gritando. Y menos a Miguel Ríos. Hubieran tenido botellas, las aventaban. Seguro. Sí, yo dije, ¿dónde hay una botella? Porque es mi momento. O sea, es el momento para aventarle una botella a Miguel Ríos. Se me olvidó que me gustaba, se me olvidó que era su fan. Pero sí, o sea, cuando no eres tú, así funciona. Personalmente. Uh-huh. Sí. Individualmente. Tienes el valor de hacer muchas cosas. Individualmente. Uh-huh. Sí. Puedes hacer lo que quieras. Sí, la mentalidad de cosa que es. Sí. La mentalidad de Colmena es muy cabrona y todos hacemos lo posible, ya lo decía Jung, hacemos lo posible por encajar, por ser aceptados. Entonces, pues es obvio, si de repente toda la gente está soltando adrenalina a todo pulmón contra Miguel Ríos, obviamente hasta la fan más acérrima va a atacarlo. Yo lo hice porque me dio miedo que dijeran, tú no estás gritando. Yo no estaba gritando, no me dijeron. Que me agredieran. Pero espérame, es que eso tiene que ver. Tiene que ver porque también te da miedo no estar con los demás. Estoy de acuerdo. Porque no sé si de manera consciente, o porque ahorita que lo pienso así, a lo mejor eso fue lo que me motivó, ¿no? O sea, el que me diera miedo no estar con la masa, porque o sea, no chingo. Era mucha gente. Y entonces, digo, es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo que alguien que le estuviera gritando, imagínate, tú no estás gritando, ahora te vamos a gritar a ti, ¿no? O sea, pero quizá tenga un poco de lógica, ¿no? El creer que, o el no estar en la misma sintonía que los demás, el ser diferente, nos dé miedo, ¿no? Quizá en algún momento es algo muy valiente el actuar distinto a los demás. Y eso resume. Yo creo que muchos de los que lo hacen, o de los que actúan como todos, de los que se dejan llevar, creo que muchos de ellos no lo hacen por verdadera convicción. Oh, obvio. Son pocos los que se atreven a decir que no están de acuerdo. Uh-huh. Y creo que se merecen ser respetados. Es que ese es el problema. O sea, de repente la libertad de expresión es tan... Y esto precisamente resume todo este programa. La libertad de expresión es tan libre, vamos a llamarlo así, que
Lo mismo puede aplicar para un comediante que hable sobre racismo, sobre lo que quieras, sobre cualquier tema tabú, tanto como a la persona que lo está criticando. La persona que lo está criticando tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. El problema es que lo hace desde una perspectiva de quiero sentirme identificada con un colectivo. O sea, quiero sentir que, o al menos así lo percibo yo en las redes, quiero sentir que la gente sepa que yo estoy en contra de esto. Entonces eso nos lleva a... son unos matices muy estúpidos. Si quieres verlo desde cualquier perspectiva, si haces las cosas por likes, si haces las cosas por hacerte notar, si haces las cosas por pertenecer a algo, ¿qué tanto tienes la posibilidad de desarrollarte intelectualmente como tú mismo? Pero también es algo, necesitamos pertenecer. Obvio. Tenemos esa necesidad imperante de pertenecer a algo. ¿Qué es el sentido de pertenencia, no? Hubo una mujer precisamente en ese concierto. Una sola. Evidentemente no fui yo. Evidentemente no fue ella. Que se puso encima de una camioneta de algo. Se puso encima de algo, no recuerdo qué. Porque la de la camioneta fue la de Avándaro. Y esa no tenía nada que ver. Pero se puso encima de algo por encima de todas las cabezas y se desnudó. Fue la única. No fueron varias. Bueno, unas se veían muchos senos. No, senos sí. O sea, más de los que yo había visto en mucho tiempo. O sea, senos sí. Pero de repente esta chica se quitó toda la parte de arriba, quedó en topless. Y de pronto se desabrocha el pantalón y se baja toda la ropa. Entonces quedó completamente desnuda por un momento y luego se volvió a vestir. Podemos hacer tesis totales sobre por qué hizo lo que hizo. Pero es una cosa interesante porque aún dentro de la mentalidad de Colmena, que era todo ese tinglado, hubo una persona que se atrevió a hacer un poco más. Y tal fue su trascendencia que cuando llegué a casa, yo todavía era bastante joven, digo, lo sigo siendo, pero un poco más. Cuando llegué a casa, fue lo primero que me dijo mi mamá. O sea, que había aparecido esa chica en las noticias. O sea, mi mamá estaba escandalizada porque jamás en la vida había visto un concierto masivo. Entonces, de pronto, una vieja que se encuerara, era sorprendente. Y esa mujer pasó a la historia. Entonces, bueno, pasó a la historia es mucho decir, ¿no? Digo, no tengo idea de quién sea. Sí, yo creo que no pasó tanto a la historia, pero que llamó la atención en ese momento. ¿Entiendes mi punto, no? O sea, aún en la mentalidad de Colmena hay personas que sobresalen. Pero, como un Sergio Calderón, quedándose callado cuando le estaban lanzando botellas a Miguel Ríos, también hay personas que no van a sobresalir porque no piensan como los demás. Así es, que no van a sobresalir, pero van a defender de algún, porque tú defendiste tu forma de pensar, ¿no? Totalmente. Yo estaba comentando hace tiempo en el trabajo, precisamente que la psicología de masas, que cuando estás en un grupo y todos están haciendo algo, es difícil no actuar como ellos. Uh-huh. Porque es lo primero que haces, o sea, no sé si tu instinto de sobrevivencia, no sé qué sea, pero estamos muy tendenciosos a actuar como todos. Haz un experimento. ¿Qué? La gente que pasa mucho tiempo junta, las parejas, terminan pareciéndose físicamente. Me dijiste eso y me lo llevé a la cama, o sea, me quedé pensando y dije, ¿será verdad? Haz el experimento la próxima vez que hables con alguien de frente
Esto Ajá. pasa porque nosotros tendemos a mimetizar los movimientos de las otras personas, de las personas con las que interactuamos. Entonces haz el experimento la Sí. próxima vez que hables con alguien y cuando tú estás callada y la otra persona está hablando, tú imitas gesticulando los movimientos de la otra persona. Me va a partir mi madre, ¿eh? O sea, No, no, no. me- Lo haces de ajá. forma irracional totalmente. O sea, no estás pensando en eso. Solo pasa. Ok. Estás Ujú, imitándolo. Es parte de nuestro rasgo de comunidad, de tribu. ujú. Y lo llevamos al extremo. O sea, de repente si las personas bostezan o si las personas tienden a hacer algo no sé, lo vemos mucho en las filas. Si la gente de hasta delante de la fila camina un solo paso, aunque no se mueva la fila, toda la fila empieza a dar un paso. Sí, porque pensamos que vamos a llegar más rápido. Es probable. Ok, sí, sí, te entiendo. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer para la próxima que hable con alguien de frente. Háganlo, gente del otro lado de las ondas. Es divertidísimo estar viendo cómo imitas a la otra persona y saber que no lo puedes evitar. O sea, te Sí me ha juro. pasado que de repente me descubro diciendo cosas o frases que no eran mías, pero que he escuchado mucho, ¿no? No, O eso no, sea, que alguien no, no, no tiene que ver. no tiene que ver. O sea, si de pronto tu interlocutor, al momento de que habla, tuerce la boca o mueve los ojos de cierta forma, tú lo empiezas a hacer. Aunque no estés diciendo nada. O sea, con solo mirarlo lo empiezas a hacer. Y por eso, porque pues los rasgos se moldean a partir de las líneas de expresión. Por eso la gente tiende a parecerse después de vivir mucho tiempo juntos. Porque tienen los mismos ¡Qué rasgos. locura! Entonces es ¡Qué bastante cosa tan interesante. extraña! Ujú. Y las que vivimos solas, ¿a quién nos parecemos? A la televisión. No, Ajá. no tengo idea. O sea, es que interactuamos de muchísimas formas y a muchísimos niveles. Pero el problema es ese. El problema es que las redes, que no es un problema o no debería ser un problema idealmente, pero es que las redes nos dieron voz de forma que parecemos individuos. Que nos da la idea o la falsa sensación de que somos individuos cuando no. Estamos siguiendo una tendencia. Lo decía Foucault perfectamente. Eh, Ahora tenemos nosotros la libertad de elegir las cadenas que nos van a regir. Ujú. O dicho de otra forma, formúlense una pregunta hoy. ¿Qué tanto yo, individuo, soy individual? ¿Soy una persona original? Si tengo que comprar todo lo que traigo puesto. Es que eso es difícil. ¿Cómo no vas a comprar lo que traes puesto? Se llama poder normalizador. ¿A qué se refiere específicamente? Hay dos formas de poder, según Foucault. Ajá. Está el poder represor y el poder normalizador. El poder represor es, tú no puedes hacer esto porque te mando la ley y cosas por el estilo. Ese Ujú. poder tiende a no servir mucho porque la gente está disconforme. Pero el poder normalizador es muchísimo más potente. De repente pasó en el 68, Ujú. en el verano del amor, en los 60, en Estados Ujú. Unidos. En Estados Unidos el movimiento hippie era sorprendente. Tenía muchísimo poder, tenía una capacidad de movimiento muy amplia, estaba ganando adeptos por todos lados. No, hombre, tenía una convocatoria increíble. El gobierno no podía hacer nada contra el movimiento hippie. Entonces a alguien se le Ujú. ocurrió, oye, ¿y si lo normalizamos? Y empezaron a vender la ropa hippie en los bazares, empezaron a vender el movimiento hippie en la televisión, empezaron a hacerlo como una cultura pop tan cañona, tan sorprendentemente común, que perdió toda su fuerza. Ok.
Pasa lo mismo con el iPhone, por ejemplo. La gente considera el iPhone como un símbolo de estatus, pero nadie sabe decir por qué. O sea, ¿te refieres a que buscamos ser diferentes? Pero cuando se vuelve común... No. O sea... Nos venden la idea de que somos diferentes a partir de lo que tenemos y lo que somos, pero somos un reflejo de lo que alguien nos moldeó. Ok. O sea, de repente la televisión, la publicidad y cosas por el estilo te dicen esto es lo normal, esto es lo chido, esto es a lo que debes aspirar, esto es lo que debes de estar haciendo. Y entonces todos creemos que mientras más nos acerquemos a eso, vamos a ser más originales. Sí, me acuerdo que lo que pensamos es que nos vamos, o sea, nos identificamos con algo. Creo que también ese es un punto importante, ¿no? Sí, pero... O sea, no es que te vuelvas más original, sino que crees que eso es lo que tienes que hacer, que te va a acercar a lo que tú aspiras. Sí, es exactamente lo que acabo de decir, pero con otras palabras. Pero el problema con esto es que, y plantéenselo la próxima vez que vayan a escribir un post recalcitrante o ácido en Facebook, ¿qué tanto son nuestras ideas y qué tanto son las ideas que creemos que le van a caer bien a la gente? Qué miedo. ¿Sí? Qué miedo no caerle bien a la gente. No lo sé, ya no soy monedita de oro. Pero aspiramos a caerle bien a las personas. No sé, es que yo... Aspiramos a, digo, tú eres un punto aparte porque tú no le gritaste a Miguel Ríos. No, estoy hablando de lo que pensamos. No creo ser especial. En el común. Pero eso, exactamente. O sea, de repente que Will Smith pueda golpear a Chris Rock en televisión mundial y que la gente lo aplauda. Pero no le dio tan fuerte. No, se ve que no le dio tan fuerte. No, pero bueno, por ejemplo, vi un video inclusive de Dross después. Ajá. Que decía que había personas que pensaban que o consideraban que eso era una suerte de conspiración. O sea, y tenía todo el sentido del mundo. O sea, que decía que era una forma de control interesante porque estaba planteando la idea de que estaba bien reprimir a las personas. Sí, podría ser como el mensaje subliminal que nos está dando. Sí. Afortunadamente, pues, sí hubo consecuencias, qué bueno. Pero, y toda esa gente que opinó que estaba chido poner en la palestra que tanto se debía de criticar o de censurar a la comedia, pues no tuvo tanta fuerza. O sea, al final, pues son los mismos imbéciles de siempre, hablando sobre las mismas cosas. Pero es que cada vez se repite más. Cada vez la gente tiene más miedo de hablar de ciertas cosas, cada vez la gente tiene más miedo de decir ciertas palabras, de tocar ciertos temas, porque precisamente eso, queremos ser aceptados. ¿A dónde nos va a llevar todo eso? Espero que en algún momento se regule solito, pero por ahora no veo. Que era lo que yo te decía hace rato, que ojalá esto solamente sea un acomodo y que después las cosas vayan tomando su cauce, pero que sea un cauce como más amigable a que crezcamos como sociedad, no a que involucionemos, no a que nos volvamos más represores, sino que genuinamente vayamos en un sentido en el cual podamos crecer. Qué bonito para cierre, caray. Fíjate que ya con esto voy a ir cerrando. Ya te había contado una anécdota, pero al público escucha no, así que voy a repetirla. Alguna vez una persona me contó que hubo un evento de
de freestyle en Querétaro. Iban freestylers de varios lugares de la República y que estuvo muy bueno y que en algún momento se enfrentó uno de X lugar contra uno de Tepito. Y entonces el de X lugar empezó a soltar rimas y en alguna de las rimas habló despectivamente sobre el origen de Tepito, de este otro tipo. Y entonces ahí detuvieron la música, pero además me lo contaba con un orgullo sorprendente, con un orgullo que parecía apabullante. Me decía, es que detuvieron la música y entonces le dijeron al tipo en el micrófono, ¿sabes qué? Por aquí no va, no puedes hablar de ese tipo de cosas en esa forma. Y lo bajaron, ya no le permitieron seguir. Y yo dije, maldita sea, qué horror. Y mi frase fue, híjole, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, por un lado la libertad de expresión, pero eso da igual. Era un evento de freestyle. Vas a que te insulten. Es lo que te voy a decir, entonces, ¿a qué vas? Sí, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿De qué se puede hablar y de qué no? Exactamente, o sea, ¿cómo puedes caer en el absurdo de que un evento en el que expresamente vas a que te insulten o que vas a insultar, Sí. no se puede hablar de ciertas cosas? Dices, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Qué miedo. Uh-huh. Sí, Ya cuando lo analizas a fondo, qué miedo. sí, por eso vivo aterrado todos los días que veo posts en Facebook. Ya voy a dejar Facebook. Ya deberías de soltarlos. Creo que Ya ya no pelear en Facebook. Sí, no, ya, por salud mental, ya no peleo en Facebook. Pero... Y todo el mundo Porque tiene... entonces estás cayendo en el tema del que estamos Exacto, hablando. exacto. Todo el mundo tiene libertad Estás de decir lo que reprimiendo. quiera. Todo el mundo. Ujú. Ahora, el asunto también es que la gente no sabe debatir y no quiere entender o no quiere aprender cosas nuevas. No está abierta a eso. Están felices con su nicho, están felices con el público que tienen. Y pues qué bueno que sigan así. Yo la verdad abogo más por un crecimiento personal, pero pues ese es mi rollo. Y pues nada más. No puedo decir absolutamente nada más. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Y si quieren saber, si quieren aprender, pues acérquense a los que saben y a los que están dispuestos a enseñar. Y respetemos, ¿no? Y respetemos. Respetemos todas las posturas, Totalmente. todas las ideologías. Sí. Podemos quizá no estar de acuerdo, pero creo que eso tampoco nos da el derecho de agredir. Exacto. Eso es... ¿no? Hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, que veo a diario, que publican. Y muchas veces, de verdad, me dan ganas de contestar, ¿no? O me dan ganas de enfrascarme en una discusión o de externar mi desacuerdo. Pero me parece algo que no me va a llevar a ningún lado, porque precisamente como dices, ¿no? Mucha gente no está dispuesta a entender la postura del otro. Un debate es eso. Exacto. La idea es aprender. La idea de un debate no necesariamente es ganar, ¿no? A veces se gana perdiendo. Uh-huh. A veces ganas más aprendiendo cosas que creyendo que tuviste la razón, ¿no? La razón no te hace aprender. Y ese es el problema. Yo parto de la idea... Jamás hablo de algo que no conozco. Jamás en la vida. Nunca me vas a escuchar hablando de algo que no conozco, de algo que no haya estudiado, o de algo que no haya ahondado, o que no haya visto. Pero el problema es que la gente hoy en día, por lo que veo en el panorama de las redes sociales, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese lo que sea, es que no les interesa ni siquiera tener la razón. O sea, no les importa llegar a una verdad absoluta, no les interesa absolutamente nada de eso. Conozco amistades que de pronto siguen a alguien famoso que odian en Twitter. Y siempre contestan las cosas que tuitean. Siempre. Y de pronto postean con todo el orgullo del mundo la respuesta. Y he visto posts que llevan la leyenda cerrándole la boca a tal persona. O este estúpido le cerró la boca y cosas así. Dices, no. Te voy a decir otra cosa. O sea, te genera una genuina adrenalina, gratificación. Sí, totalmente. El pelear. Sí, totalmente. El pelear en
llegó un momento en el que yo tenía un trabajo en el cual mi trabajo consistía en agredir en Facebook a otras personas, ¿no? Por supuesto no era con mi perfil, era así como que Uh-huh. era parte del trabajo. Uh-huh. Cuando empecé con ello me daba miedo, ¿no? Porque decía que cómo voy a insultar a alguien. Uh-huh. Entonces, conforme fue pasando, nos decían, esa era la instrucción que nos daba, ¿no? El decir, ataquen con todo, de esto se trata, y te escudas en que no es tu perfil, en que no eres tú, y de repente te juro que había momentos en los que yo había tenido un día muy estresante. Este trabajo yo lo regresaba pues ya un poquito entrada la noche, cuando ya tenía como que más tiempo libre y así. Y había momentos en los que decían, no mames, qué padrísimo, o sea, qué desestresante es insultar a alguien en redes sociales, ¿no? Sí, También entiendo un poquito esa parte, o sea, no, sí. por eso habrá gente que siga a alguien solamente para insultarlo, porque también tiene un poquito de que te desestresa. Es que eso lo entiendo. Que sientes placer. Lo entiendo, y lo entiendo porque yo antes era troll profesional en algún momento de mi vida. Pero lo entiendo perfecto, y también entiendo que te da cierta gratificación que ya no te contesten porque dices, wow, gané, ¿no? Y tal. Gané, claro, Sí. y terminas así como te vas victorioso, sientes que ya, o sea, eres el dueño de las redes sociales. Pero va más allá, o sea, estas personas de las que yo hablo, son personas que de pronto odian a cierto personaje público que tiene millones de seguidores y le escriben un post o una respuesta en su Twitter normalmente, que es como el ecosistema perfecto para eso. Una respuesta larguísima sobre por qué son imbéciles. Y postean la captura de pantalla como si fuera lo máximo. Y de pronto dices, güey, si sabes que ni siquiera sabe que existes, ¿verdad? O sea, tu captura de pantalla solo refleja que tienes cuenta de Twitter y que sigues a ese cuate. Nada más. O sea, no refleja en absoluto que le hayas dado una lección. Pero muy orgullosos, muy orgullosos de sus resultados. Y además de la gente que les postea, ¿no? Que dice, qué bueno que le callaras la boca a esta persona. Es por Dios. Es así de absurdo. Es así de absurdo la época en la que vivimos, por lo menos en estas latitudes. Espero que en otros lados sea diferente. Espero que haya esperanzas para la humanidad. Y espero que la gente inteligente empiece a tener hijos. Sigo teniendo mis dudas acerca del estudio que no existe. Eso fue solo una especulación, tengo que hacer la aclaración. Se preguntaban por qué había menos personas o menos índice de personas inteligentes y trataron de dar una respuesta. No es la respuesta, no es la respuesta. Yo me inclino más por la idea de que estamos desarrollando menos habilidades. Yo me inclino porque estás equivocado. Las cosas más digeridas. ¿Tú te inclinas por qué? Porque estás equivocado. Respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Me vas a empezar a agredir seguramente. No me digas, no me vayas a mentar la madre. Últimamente. Ni me vayas a lanzar una botella, por favor. Últimamente, ¿quién eres tú? Yo tengo estudios. Entonces, Es fake, no existe ese estudio. Entonces, oye, pues ya vámonos, ya nos pasamos de tiempo. Está muy rica la plática, pero ya es justo y necesario. ¿Qué te pareció el programa? Sí, ¿sabes qué? Me pareció muy bien, me dieron muchas ganas de empezar a postear algo. Ah, qué bien. Y de que me insulten, y de ver si cuántas personas que no estén me dieron ganas de hacer arder el mundo, ¿sabes? O sea, como de escribir algo fuerte para saber cuántas personas de las que tengo en mi Facebook lo dejan pasar, cuántas personas me apoyan y cuántas personas me agreden. Ah, yo lo hago muy seguido. ¿No? Creo que está interesante. Pero pues sí. Deberíamos de intentarlo todos, como un mero experimento. Sí. El punto es no clavarse, ¿no? El punto es aprender.
Sí, no hacer de esto una disciplina, pero es muy interesante. O sea, la verdad es que yo he conocido a gente sumamente interesante a partir de darme cuenta que no piensan como yo. Y eso es muy rico. Eso es lo mejor, Ujú. ¿no? Qué aburrido que alguien piense exactamente como tú. Sí. Lo padre es Sobre todo porque soy una persona muy las aburrida. opiniones diversas, ¿no? Lo padre es que aprendas, te retroalimentes, creo que eso es delicioso. Es lo que más nos ayuda a ser mejores personas. Exacto, mira qué bonito Entonces, cierras. cada vez que veas a alguien que piense distinto a ti, no te pelees, aprende algo. Pero es que también son imbéciles, pues, o sea, me están contestando bien feo, pues, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces... No te enganches. No, Haz pero... un perfil falso Y agárrate y insultando. así ya te puedes pelear a gusto. Oh, por ejemplo, yo sueño, de verdad sueño. Hay una página que se llama Artist Police, Artist con H, Ujú. que postea cosas ridículas sobre el mundo del arte. Y, por cierto, para las personas que piensen que este programa no va sobre arte, que es café y arte, muchas veces se plantea el arte del buen vivir, el arte de disfrutar la vida. Entonces, ¿El arte de la guerra también cuenta? no, el arte de la guerra no me gusta tanto, fíjate. Ajá. Pero, o sea, sí le sé. Sí se lo ando manejando, pero no me gusta tanto. Hay un libro muy famoso que se llama Tus zonas erróneas. Y otro libro no tan famoso que se llama Las 48 leyes del poder. 48, 42, no recuerdo cuántas. Son libros estúpidos, aléjense de ellos, por favor, por el amor de Dios. Jamás los lean. Son libros que hablan acerca bueno, el de Tus zonas erróneas es sobre desarrollo personal y cosas por el estilo. Ok, ya sé. Ajá. Y Algún día tenemos que hablar de los libros de desarrollo personal. ay, por favor, estoy que ardo en el tema. Y bueno, eso lo dejaremos y para... ahí nos van a odiar, porque Sí. yo conozco muchos fans de los libros de superación personal. Yo soy odiosamente... ¿cómo podría decirlo? Híjole, es que no estoy en contra de ellos. Me río de ellos. O sea, no. Gente, estoy más de acuerdo con la mentalidad budista que dice que a partir del sufrimiento se crea el desarrollo personal. Que de todos los libros que digan, no, tú échale ganitas, güey. Creo que la madurez... Es que no es tan fácil. Yo creo que ahí tendríamos que hablar un poquito de la depresión. Es uno de mis próximos de que programas. No se trata de echarle ganas. Es uno de mis próximos programas, no te me adelantes, ya tengo la invitada. Pero sí me urge platicar acerca de la depresión porque por ahí he visto muchos posts muy alarmantes que dicen que la depresión no existe. Entonces... no lo puedo creer. Sí, de verdad. He vivido engañada. Sí. Sí, la depresión no existe, es un problema de ricos, échale ganitas, te sientes mal. O sea, ¿la gente pobre no se deprime? No, la gente pobre no se deprime, no tienen tiempo. No, lo malo es que sí tienen tiempo. No, sí, ¿no? obviamente. Y No. la depresión sí va más allá, y va más allá de echarle ganas. No, de verdad, o sea. Va más allá de cosas así como de ánimo. O sea, Deberemos ser más empáticos. Hay por ahí un post que se hizo muy famoso en otra cuenta que sigo, que sigo cuentas muy graciosas, que se llama Es de Mamador. Que decía, bueno, lanza capturas de pantalla de gente muy estúpida. Que decía que... Muy mamadora. Que decía que básicamente la depresión era un problema de estos tiempos, que si comes bien, si haces ejercicio y si no sé qué, jamás vas a tener depresión. Dije, híjole. Sí me preocupa. ¿Cómo te explico? Sí me preocupa un poco que la gente piense por ahí esas cosas. Pero bueno, ya platicaremos sobre ello. Ya nos estamos adelantando mucho, ya vamos por las 2 horas, Diana. Bueno, pues entonces ya vamos a despedirnos. Te agradezco mucho, la pasé muy bien. Aprendí varias cosas. Estuvo interesante. Y espero que la gente llegue hasta este punto escuchándonos, que no se aburra antes. Pero estuvo bueno que empezáramos así como muy serios y termináramos todo muy alivianado, qué padre.
Espero que no sea la última y espero que sigas comportándote, que sigas gobernándote. Cero groserías, ¿eh? O sea, 100. Y bueno, nada, por ahí les adelanto que tenemos otro proyecto en mente, va a ponerse interesante. Y pues tengo en mente a Diana como titular de eso, porque pues ya ¿De qué vieron. será ese proyecto? Para que ¿Qué no, será? no te voy a adelantar nada. Pero ya vieron que sí hace un feedback muy interesante y que se pone buena la charla. Así que, pues nada, yo tengo que despedirme. Soy Sergio Calderón. Por cierto, este programa ya está en Spotify. Tengo por ahí 2 escuchas en Spotify. Si quieren escucharlo, si quieren hacer ruido, por ahí anda. Y todas mis redes sociales estoy como Sergio Calderona o Sergio Calderón Alvarado, me parece, en Facebook. No me busquen en Facebook, soy muy peleonero. Diana, No, ¿algo? por favor, no lo hagas. Peleas muchísimo. ¿Algo que quieras aportar, Diana? No, te agradezco mucho. Gracias, la pasé muy bien. Aprendí cosas. Creo que estuvo interesante, ¿no? Ameno. Bueno. Y tú quieres seguir inadvertida en redes, ¿verdad? Efectivamente, no me quiero pelear. Qué bueno. Yo qué soy bueno. muy, dejo pasar las cosas. Qué bueno. Por cierto, gente. Entonces, así está perfecto. Por cierto, gente, Diana es el tipo de personas que no piensa como yo. Curiosamente. O sea, No. chocamos muchísimas veces en muchas cosas. Creo que por eso es un muy buen ejemplo para este programa. Y por eso nos llevamos tan bien. Porque en la pluralidad está el futuro. Y con esta frase tan mamadora, yo me despido. Nos vemos la próxima semana por aquí. Vamos a estar hablando de otra cosa que no tiene que ver con estas latitudes. Y adelanto que vamos a repetir invitade y que se va a poner bueno el show. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Saludo a todos y gracias. No, y agradezco también que estén, digo, sobre todo si llegaron a estas 2 horas casi de programa, se los agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana y pues nada, síganos por ahí. Ya estoy en YouTube también, por ahí si pueden dar like, si pueden compartir, estaría maravilloso. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.